Ahora sí. Bueno, como les decía, mi nombre es Gino Fuentes, soy internista y especialista en enfermedades respiratorias del adulto. Eh, Hace ya algunos añitos, así que actualmente estoy trabajando en Clínica Bupa Santiago, que es una clínica relativamente nueva en Chile, pero con una empresa grande que partió en Reino Unido. Parte del Sistema Único de Salud de allá que apoya o trabaja en conjunto con el sistema público de Gran Bretaña y que se ha ido expandiendo en el mundo con el mismo objetivo en Chile de lo que probablemente va a ser nuestro próximo sistema de salud, como ustedes bien saben. Bueno, vamos a conversar de cáncer pulmonar y en cuanto a conflictos de interés con este tema, no tengo nada que declarar. Bueno, partimos con una definición. El cáncer de pulmón, según la Organización Mundial de la Salud, agrupa todos los tumores primitivos epiteliales del pulmón. Más ratito vamos a ver sus distintos subtipos. Pero ¿por qué este tema es importante? Si bien el cáncer de pulmón no es el cáncer más frecuente, actualmente es la principal causa de muerte por cáncer en el mundo. Es decir, si hay, esto va a sonar súper duro, pero si tú tienes cáncer pulmonar, es muy posible que fallezcas de cáncer pulmonar. A diferencia de otros cánceres, por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer de colon, que uno sabe que tienen esperanzas de vida bastante altas, incluso mayores a una insuficiencia cardíaca, a un paciente con enfermedad renal crónica. El cáncer de pulmón habitualmente, nuevamente, perdón por si esto suena feo, sobre todo si es que algún familiar de usted le ha pasado, etcétera, pero muchas veces es debut y despedida, lo cual es muy doloroso. Entonces, gran parte de la estrategia de nuestro manejo con el cáncer pulmonar es evitar el debut que encontramos, que la gran mayoría de los pacientes, aproximadamente el 90%, lo encontramos cuando ya está en cuidados paliativos, es decir, una etapa no quirúrgica. Si nosotros vemos los cánceres más frecuentes, esto, bueno, hasta el 2010, pero podemos ver que el cáncer gástrico, pese a lo terrible que muchas veces el cáncer gástrico, ha ido disminuyendo su mortalidad. En base a que los tratamientos son mejores, no necesariamente, sino que una pesquisa precoz. Lo mismo el cáncer de próstata, el cáncer de colon y recto, que tiene una excelente respuesta a tratamiento, las leucemias, todo eso ha ido mejorando. Sin embargo, el cáncer de pulmón sigue con unas mortalidades súper altas, que si bien han bajado, pero si desglosamos esta curva, básicamente ha mantenido. ¿Por qué? Porque ha disminuido la mortalidad en hombres, pero ha aumentado en mujeres, ¿ya? ¿Y esto por qué? Nuevamente, porque la incidencia de cáncer de pulmón ha aumentado en mujeres por el tabaco. Lamentablemente las mujeres copiaron un mal hábito que antes era más propio de los hombres. Hasta los años, no sé, 70, 80, eran menos las mujeres que fumaban. Con los años se ha visto que la incidencia de tabaquismo ha ido disminuyendo en la población, pero principalmente en hombres y en mujeres ha ido aumentando. Entonces, al ir aumentando esta incidencia, obviamente ha ido aumentando el cáncer de pulmón en mujeres y eso ha mantenido un poco elevada o bastante elevada la tasa global de mortalidad. Datos chilenos no hay muchos. Hay un registro antiguo que llegó como hasta el 2002 de registros de cáncer en Valdivia y del hospital de Antofagasta, y ahí mostraban que era el cuarto en frecuencia, pero esto, como les digo, probablemente ha ido cambiando y predominando el cáncer de pulmón. En suma, el cáncer de pulmón constituye el tumor maligno más frecuente en la población mundial, con 2 millones algo de casos nuevos reportados al 2018, y la primera causa de muerte por tumores malignos, con 1.800.000 defunciones registradas en ambos sexos el 2018. Es decir, un quinto de todas las muertes de enfermedad neoplásica en el mundo, lo cual es terrible, es gigante. Los datos chilenos han ido cambiando un poco. Datos oficiales, por ejemplo, el 2007 hablaba de 2.188 casos nuevos de cáncer de pulmón al año, pero hoy en día hablamos más o menos de 3.500 nuevos casos de cáncer pulmonar al año. 3.500, 3.800 cáncer diagnosticados en Chile al año. Y de esos,
más o menos 3.200 fallecen. Diagnosticamos 3.500, fallecen 3.200 al año. Es decir, la mayoría de la gente que se diagnostica en un año fallece dentro de ese mismo año. Una cosa son las cifras oficiales, pero lo que uno ve, yo hasta hace poco trabajaba en el Hospital Padre Hurtado, donde teníamos un policlínico de cáncer pulmonar, y quizás en base a poca experiencia nos llegaban los pacientes con cáncer pulmonar y uno sabía más o menos una etapa 4 que vive más o menos 6 meses. En la práctica, en el Chile real, lo que uno llamaba a los pacientes, oiga, sabe que don Juan no ha venido a hacerse la biopsia, no, es que él falleció. Es decir, más o menos desde que nosotros los veíamos, los pacientes vivían como 2 meses, lo cual era bastante penoso, nos generaba bastante angustia saber que la mayoría de los pacientes que nos llegaban no iban a estar dentro de los próximos 2 o 3 meses. En cuanto a las incidencias, a nivel nacional, las incidencias más altas las encontramos, y por eso cuando hablaba con Francisco yo le decía que este es un tema que es importante. Antofagasta, Tarapacá, Arica y Parinacota tienen las tasas de incidencia ajustada nacional más altas, y pese a que Arica, por ejemplo, es alta, pese a que la Tarapacá es alta, la Antofagasta es gigante, o sea, duplica o más la tasa de las otras regiones más elevadas. ¿Ya? Entonces, es un problema de salud importante en el norte de Chile. ¿Por qué puedo tener cáncer de pulmón? Hay reportes, año 1900, primeras revistas de medicina en el mundo, que publicaban, hoy tenemos un caso de cáncer pulmonar, una rara enfermedad. Hay que pensar que 100 años atrás la esperanza de vida al nacer de un ser humano, París, eran 30 años, 35 años, incluso hace menos tiempo. Esta es una enfermedad que vamos viendo más con los años, habitualmente son pacientes sobre los 50, 60 años, pero también antes el tabaquismo no era tan frecuente como lo es hoy en día. Según la encuesta nacional de salud, más bien el 30% de los chilenos fuma, esto ha ido disminuyendo, hasta hace muy poco era el 40%, pero sigue siendo Chile uno de los países con mayor tabaquismo. ¿Cuál es la forma de controlar el tabaco? Lo que ha dicho, mezclando un poco, esto no tiene que ver con el objetivo final de la presentación, pero obviamente es importante, más o menos de las estrategias que tenemos para que la gente no fume, y se han hecho bastantes, por ejemplo, poner, no sé, un feto en la cajetilla que está alterado por el cigarro, o una persona con los dientes manchados, un pulmón negro por antracosis, por el tabaco, un paciente con una traqueostomía, no sé si se acuerdan, hace hartos años, ustedes son chicos todavía, pero había una de las primeras campañas que era Don Miguel que tenía una traqueostomía, etc. Bueno, ¿de qué sirve eso? De nada. Lo único que sirve para que una persona o para que una población deje de fumar es desincentivar el hábito tabáquico, principalmente en los más jóvenes, ya cuando se está iniciando el hábito tabáquico, los 15, 16 años. Y dentro de eso, ¿cómo puedo desincentivarlo a ustedes? Con los costos económicos. Por lo tanto, los países que han tenido éxito en políticas públicas para desincentivar el tabaco, por ejemplo, Francia, Uruguay, que eran países con altas tasas de tabaco, lo que hicieron es aumentar los impuestos. Fue lo único que disminuyó la incidencia. ¿Por qué? Porque la población más joven prefiere gastar, no sé, si una cajetilla ya cuesta 10.000 pesos, no, mejor 10.000 pesos me los gasto en un carrete a la playa, donde se podía hacer. Entonces, el riesgo de padecer cáncer de pulmón aumenta con el número de cigarrillos fumados y con la duración del hábito tabáquico, y los fumadores pasivos también presentan un riesgo aumentado del cáncer pulmonar. Que esto se ve muchas veces, yo me acuerdo, trabajé en Valdivia un tiempo, 5 años, me acuerdo pacientes que trabajaban en un café, en el Palace de Valdivia, no sé si hay alguien de ustedes que es de Valdivia. Y ella era mesera, eran dos pacientes, eran meseras del Palace, trabajaron ahí 30 años. La mujer tiene mayor riesgo siempre con el hábito tabáquico, pasivo o activo, de generar EPOC o cáncer pulmonar. Su organismo está más susceptible a generar esta enfermedad. Y una de estas señoras
generó EPOC y la otra cáncer pulmonar, nunca habiendo fumado en su vida, pero trabajando 30 años en este café donde usted antes se podía, y usted entraba en una nube. Hoy en día está prohibido, solamente se puede fumar en las terrazas. El tabaquismo es la primera causa prevenible de muerte en el mundo. Ya están implicados no solamente en cáncer de pulmón, sino que en al menos 15 neoplasias que va desde el pulmón, la boca, a la vejiga. Y deberíamos tomar conciencia y ser activos en ayudar a nuestros pacientes a dejar de fumar. Entonces, como les decía, no es el objetivo principal de esta presentación, pero siento yo, esto no significa que sea así, pero siento yo que que el médico o el profesional de la salud sí tiene un rol social muy importante. Entonces creo que debemos intentar, no es que sea una obligación, pero sí creo que debemos intentar transmitir a nuestros pacientes hábitos de vida sanos. Intentar comer sano, intentar hacer deporte, intentar no fumar. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan cuando ustedes estaban en su infancia y sus papás le decían no fumes, y tu papá fumaba todo el día, quizás no era el mejor ejemplo. Finalmente las personas copian mediante el ejemplo que nosotros les damos con hechos, no necesariamente con palabras. Entonces, cuando ustedes le dicen a un paciente, ¿y usted fuma? Sí, cuando hacen la anamnesis en hábitos, ¿usted fuma? Sí. ¿Y ha pensado en dejar de fumar? Yo me acuerdo que esto me lo transmitían hasta cuando yo estudiaba medicina, me quedó bien grabado, que muchas veces uno dice, ¿usted fuma? Sí, y uno tiene esta risa espontánea. Entonces como que le estás validando el hábito tabaco. Entonces acá no significa que tú lo vayas a arrepender. Yo siempre le digo a mis pacientes, dígame la verdad, tú no eres un juez, no eres la doctora Polo que lo va a juzgar al paciente, sino que tú eres su compañero. Yo creo que siempre se lo transmito a la gente. Nosotros como que si fuéramos en un remo, en una canoa y vamos remando junto con el paciente. Entonces, ¿usted fuma? Sí. ¿Ha pensado en dejar de fumar? No. ¿Listo? Sí. Bueno, y ahí tú después le puedes dar la alternativa de cómo dejar de fumar. Esa pequeña intervención, esa pregunta que les va a quitar a ustedes 3, 4 segundos de la anamnesis, tiene un éxito de un 5% en que esa persona deje de fumar. Tú dices, bueno, 5% es nada. Sí, pero 5% en un universo de que el 30% de los chilenos fuma, o sea, el 30% de 20 millones, más o menos, es harto. Poblacionalmente es alto. Entonces, a mí me sirvió mucho cuando me enseñaron eso y espero si a ustedes les puede servir y dejar como mensaje clave de esta presentación. Solo eso. Ustedes le preguntan a sus pacientes y han pensado en dejar de fumar, creo que va a generar un efecto en cadena bastante grande. Riesgo, medio raro ahí, riesgo de morir por cáncer pulmonar. Dicen por ahí, bueno, ¿para qué voy a dejar de fumar si ya soy viejo, tengo 40, tengo 50 años? Nunca es tarde para dejar de fumar, incluso en un paciente que ya se le diagnosticó el cáncer pulmonar. Una persona que nunca ha fumado puede tener riesgo de cáncer pulmonar, sí, y aumenta por la edad y están las mutaciones oncológicas, etcétera, que algunas vamos a ver más adelante. Cuando una persona deja de fumar antes de los 30 años, el riesgo de tener cáncer de pulmón es prácticamente igual al que de una persona que nunca fumó, el riesgo relativo. Pero una persona que está fumando actualmente, el riesgo relativo es más o menos un 25, 26 versus una persona que nunca ha fumado. Estamos hablando de un 2.500, 600%. Es tremendo el factor que tiene el cigarro en esto. El 90% de los cánceres pulmonares son en personas que han fumado. ¿Cuánto se considera que ha fumado? Más de 100 cigarros en la vida. Pero obviamente hay una dosis dependiente y eso es lo que uno en la práctica ve. Una persona que dejó de fumar a los 40 años, el riesgo relativo a los 75 años es prácticamente igual que el de, un poquito más que el de que nunca fumó. Alguien que dejó de fumar a los 50 años, 40, 50 años, un poco mayor, y así sucesivamente. Pero siempre va disminuyendo el riesgo de cáncer pulmonar independiente de la edad a la que yo dejé de fumar. Por lo tanto, la invitación es que nunca es tarde para dejar de fumar. Otro mensaje clave. Otros factores de riesgo, porque claramente en Antofagasta no es que todo el mundo esté fumando, porque tenemos una incidencia mucho mayor al de otras regiones de Chile. Y está la exposición a ciertos carcinógenos ambientales, tales como el asbesto, eso es súper importante, el asbesto, ya hidrocarburos, níquel, que aumentan el riesgo de cáncer pulmonar. Otras enfermedades como la sarcoidosis, la esclerodermia, las enfermedades pulmonares difusas como la fibrosis pulmonar idiopática, también aumentan este riesgo.
Así que, ojo, el asbesto, principalmente en el norte del país, es lo que se ha propuesto que podría ser una de las razones de que esta sea una zona roja en cuanto a incidencia. Ya, vamos un poquito a la anatomía patológica. Este es un poco latero, así que no voy a profundizar tanto en esto, no es el objetivo principal de la presentación. Existen dos tipos histológicos, está el carcinoma no células pequeñas y el de células pequeñas. Todos son malos, pero el carcinoma de células pequeñas es menos frecuente. Se habla que el 20%, yo no recuerdo más de 3 o 4. En mi historia como médico, lo ve uno poco, lo ve uno poco. Y qué bueno, porque tiene una mortalidad súper elevada y este sí que la esperanza de vida después de los 6 meses es baja y responde muy mal a tratamiento. Cuando uno lo diagnostica, la gran mayoría ya tiene comprometido el sistema nervioso central, no se opera, el tratamiento de quimio-radioterapia, es decir, paliativo, etc. El de células pequeñas está dado principalmente por el adenocarcinoma, que es el más frecuente, y el escamoso o epidermoide. El de células grandes también es raro, entonces un 5%. Cuando uno tiene un paciente con cáncer pulmonar, hoy en día se está recomendando hacerlo siempre, pero principalmente en no fumadores, buscar algunas mutaciones. Por ejemplo, el EGFR, el ALK, el ROS1, el RAS, pero principalmente estos tres de abajo, EGFR, ALK, ROS1, se buscan generalmente en clínica. ¿Y por qué? Porque han salido nuevas terapias dirigidas contra personas que tienen mutaciones en estos genes. ¿Ya? Se ve principalmente en mujeres no fumadoras y origen asiático. Ahí fue descrito inicialmente, pero sabemos que más o menos un 20% de los pacientes no fumadores que le encontramos alguna de estas cosas y la respuesta a tratamiento es mucho mejor. Incluso en pacientes en etapa 4 han logrado mantener una sobrevida mucho mayor. Y hoy en día también otra cosa que estamos buscando como foco de terapia biológica es la inmunoterapia, que eso lo hacemos buscando el PDL1. Cuando una persona tiene una expresión de PDL1 elevada, más del 40, más del 50%, bueno, pero eso ya es más de resorte del oncólogo, la respuesta al tratamiento es espectacular. Incluso hay pacientes que uno encuentra en etapa 4 con metástasis cerebrales y con sobrevida sobre 50, incluso 90% a 5 años después de iniciar un tratamiento. Por lo tanto, lo que es la inmunoterapia es un rol fundamental en lo que se viene en la medicina que a ustedes les va a tocar ejercer. Y recuerden que hace un par de años fue el Premio Nobel de Medicina en relación a la inmunoterapia o estas terapias dirigidas, como quedarnos con esa luz de esperanza. En cuanto a la clínica, el cáncer pulmonar se suele diagnosticar en una fase sintomática de la enfermedad y esto en etapa 3 y etapa 4. Etapa 3 y etapa 4 es cuando el paciente ya no es quirúrgico. Y en menos del 5% de los casos forma parte de un hallazgo radiológico casual que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué manifestaciones pueden tener los pacientes? Pueden tener manifestaciones locorregionales y manifestaciones sistémicas. En cuanto a las locorregionales, los pacientes pueden presentarse con tos crónica. Tos crónica la definimos como un paciente que lleva tosiendo más de 2 meses, ¿ya? Dificultad respiratoria, disnea, hemoptisis. De cierto modo, obstruye alguna zona del pulmón, puede generar atelectasis, neumonía. Entonces, cuando ustedes les dicen que una neumonía siempre hay que controlarla con una radiografía de tórax a las 4 o 6 semanas, es por esto. Cuando un paciente tiene tos crónica, más de 2 meses de evolución, siempre hay que hacerle una radiografía de tórax. Si bien la tos crónica habitualmente es por rinitis alérgica, por reflujo, por asma, en pacientes que son fumadores, lo ideal es siempre tener una radiografía de tórax, un examen sencillo, fácil de hacer, etc. En tumores apicales, que comprometen los ápices de los lóbulos, de ambos pulmones, los lóbulos superiores, puede estar el síndrome de Pancos, que comprime el plexo braquial, pueden tener menos fuerza en los brazos. Está el síndrome de Claude-Bernard-Horner, que también puede dar dolor de hombro. Y cuando comprometen, sobre todo por adenopatías, el mediastino, sobre todo el de células pequeñas, que da muchas adenopatías, se ve como un linfoma, puede haber un síndrome de vena cava superior, que esta compresión impide el retorno venoso y los pacientes se ven
pletórico en cuanto a azucarita, más cianótico, con dificultad respiratoria, etc. Manifestaciones sistémicas. Hay manifestaciones dadas por la misma enfermedad en cuanto a metástasis o también por efectos inmunomoduladores con algunos de estos tumores. En cuanto a metástasis, la pleura no se considera algo local, se considera un órgano que cuando está comprometido ya es una etapa 4, ¿ya? Entonces, la pleura es extrapulmonar. Entonces, los sitios más frecuentes está la pleura, hueso, cerebro, pericardio, hígado. ¿Ya? Esos son como los sitios predilectos del pulmón. Pleura, hueso, cerebro. Por lo tanto, es algo que yo siempre tengo que buscar. ¿Ya? Ya sea, por ejemplo, con un scintigrama o con un PET-CT. La pleura la vemos en el escáner, el cerebro con una resonancia magnética o un escáner de cerebro con generalmente una resonancia magnética, y es parte de la etapificación buscar en esos tres lugares. ¿Cómo lo etapificamos? El cáncer de pulmón, al igual que muchos otros cánceres, lo etapificamos con la clasificación TNM en base al tumor, compromiso adenopático y metástasis a distancia. Y en el de células pequeñas se ocupa el TNM, pero también se ocupa la clasificación del grupo de veteranos americanos y clasifica en dos grupos en base a los campos de radioterapia, que es la enfermedad limitada a un campo de radioterapia, por ejemplo, en mi tórax superior, o dos campos de radioterapia, que no sé, tórax y abdomen. Entonces eso ya hablamos de una enfermedad diseminada. No quiero entrar en el detalle de tratamientos porque ni siquiera yo lo veo, lo derivamos al oncólogo y el oncólogo es que sigue esa parte, y además creo que es un tema ya más de subespecialidad. Médico, internista, oncólogo, dedicado a cáncer de pulmón. ¿Ya? Entonces, yo les empiezo a hablar de los detalles de los distintos tipos de quimioterapia, lo que vamos a retener, tanto ustedes como yo, va a ser poco. Entonces, centrémonos principalmente en el rol del estudiante de medicina, del interno de medicina, del médico general. Afortunadamente, desde octubre del 2019, si mal no recuerdo, desde el 1 de octubre del 2019, salió un GES que nosotros esperábamos mucho. Dentro de los GES que nosotros tenemos en enfermedades respiratorias del adulto, está la neumonía ambulatoria en mayores de 65 años, afortunadamente el asma, que es una patología muy frecuente, como ustedes saben, más o menos 10-15% de la población general, el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mal llamada enfisema pulmonar, pero los pacientes lo conocen como enfisema pulmonar, la fibrosis quística y el cáncer pulmonar, ya el GES 81 dentro de estas 85 patologías. ¿A quién incluye? La garantía de acceso de las garantías explícitas en salud para pacientes con ASA o pacientes ISAPRE. Recordemos que el GES no incluye a las personas que trabajan en las Fuerzas Armadas. Entonces, todo beneficiario de 15 años y más con sospecha de cáncer pulmonar tendrá acceso a confirmación diagnóstica, y con confirmación diagnóstica tendrá acceso a etapificación y tratamiento. Una vez que ya esté en tratamiento, tendrá acceso a continuarlo, al seguimiento, que son varios años, y en caso de recibida, tratamiento y seguimiento. Obviamente esto tiene una pequeña trampa, o letra chica, que son los plazos. La confirmación diagnóstico se realizará dentro de 60 días desde la sospecha. Y yo les dije que en la práctica, cuando me llegue un paciente que yo creo que tiene un cáncer pulmonar, por una radiografía, por lo que sea, habitualmente ese paciente en una etapa 4 ha fallecido dentro de 2 meses. Entonces, esto es un tema. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 60 días de la sospecha. No es lo óptimo. Muchos pacientes van a quedar lamentablemente en este aspecto fuera del GIS. Y es algo que yo creo que se va a corregir con el tiempo. ¿Por qué esto? Lo primero que uno le sintió la parte visceral cuando leyó esto es, a uno le da rabia, molestia, pero por otro lado uno se pone del lado de quien desarrolla las políticas públicas y lo entiende. O sea, si empiezan a llegar 3.500 pacientes al año, para que los vea broncopulmonar, creo que somos 104, 109 broncopulmonares en Chile, que siempre está colapsado todo, sobre todo ahora con el tema de la pandemia, que hay una nueva enfermedad que es el post-COVID, que yo diría que es igual o más terrible que el COVID, lo que a uno le ha tocado ver.
no daría abasto para cumplir las garantías de salud, aunque se viera en el sistema público-privado, lo que sea, no daría abasto. Así que probablemente a medida que eso vaya dando abasto, tengamos más especialistas, esto va a ir mejorando. La etapificación se realizará dentro de 45 días de la confirmación diagnóstica y el tratamiento primario se realizará dentro de 45 días de la etapificación y así sucesivamente. Por lo tanto, muchas veces si uno empieza a sacar las cuentas, el tratamiento empieza como unos 6 meses. Es mucho, ya es mucho. Por otro lado, un problema que uno ha tenido harto con las ISAPRES, muchas veces uno de los exámenes que uno más requiere cuando te llega un paciente con una sospecha de un cáncer pulmonar, ya sea por una radiografía, por un escáner, uno de los exámenes que uno más necesita es el PET-CT, ¿ya? Que es la tomografía con emisión de positrones. ¿Qué hace la tomografía con emisión de positrones? Es un escáner corporal total donde se le da al paciente, en términos simples, glucosa marcada radioactivamente. Como ustedes saben, el cáncer come mucho, esta célula que se está duplicando con esta mitosis desregulada, come mucha azúcar, que es lo que se alimenta principalmente en nuestras células, ¿no es cierto? Y esta, que no significa que no haya que comer hidrato de carbono, eso es absurdo. Entonces, al comer mucho azúcar estas células, nosotros le ponemos glucosa marcada radioactivamente. Entonces, en estas zonas que hay mucho metabolismo, va a brillar. Entonces, por ejemplo, y me ha tocado varias veces y es terrible, uno ve una radiografía, un escáner que hay solamente un nódulo pulmonar en el lóbulo superior derecho de 1 centímetro. Uno dice, oh, bacán, hay que operarlo y esto va a andar bien con cirugía. Y uno muchas veces comete el error de quizás darle sobreexpectativa al paciente. Es muy difícil eso de regular. Pucha, yo creo que vamos a andar bien, don Juan, etcétera, está solo acá. Hagámonos el PET. Y en el PET sabemos que están brillando todos los huesos. Obviamente ahí no hay nada que hacer. Eso está fuera del alcance quirúrgico. Bueno, ese PET nosotros lo necesitamos antes de hacer el diagnóstico, porque al momento de hacer el diagnóstico se hace con histología. Y para hacer la histología tratamos de que sea un solo procedimiento. Entonces de repente uno lo mandan para que le haga una broncoscopía al paciente, pero uno dice, pucha, ¿para qué le voy a hacer una broncoscopía? Siendo que para hacer el diagnóstico está un poco difícil de explicar, pero después ustedes me interrumpen y contestamos las dudas. Yo trato de hacerle un procedimiento al paciente y habitualmente ese procedimiento tiene que ser el que me da peor pronóstico. Entonces, si yo tengo un tumor en el lóbulo superior derecho y le hago la broncoscopía al paciente, que tiene un riesgo, y le tomo una biopsia, me sale cáncer pulmonar, y después hago el PET, y en el PET salía que brillaba las glándulas suprarrenales, que eso se me fue, otro órgano que brilla, que es súper importante en la metástasis, brilla las suprarrenales, uno dice, chuta, tengo comprometido o no las glándulas suprarrenales, o será un tumor primario, tengo que ir a hacer una nueva biopsia, muchas veces función bajo escáner, bajo TAC, de esas suprarrenales. Siendo que si yo hubiera hecho el PET antes, habría tenido el diagnóstico del cáncer pulmonar y de la metástasis con un solo procedimiento, que es la punción bajo TAC. Bueno, ¿por qué es un problema? Uno, porque hay pocos PET. Dos, porque no está codificado. Entonces, un examen caro, que anda entre las 700 lucas y 1 millón de pesos para un paciente ISAPRE, y por pago asociado a diagnóstico, el PAD vale 306, 307 mil pesos por FONASA y no está cubierto. Entonces, ese paciente lo tiene que pagar sin chin de su bolsillo. Algunos hospitales públicos lo cubren, por ejemplo, el Hospital Sotero del Río, en el Padre Hurtado lo diríamos al Sotero del Río, el Sotero del Río lo derivaba a la Católica, por convenio de docente asistencial. O el Padre Hurtado lo hacía también con la clínica alemana, convenio docente asistencial, y al paciente le salía gratis, pero muchas veces lo tenía que pagar el paciente de su bolsillo, 307 lucas para alguien que tiene una pensión de 100 lucas, o sea, ustedes entienden, la mediana de un sueldo en Chile son 400 lucas. Es complejo, ¿ya? Y para un paciente ISAPRE, la ISAPRE, lo siento, esto no está en el GES, yo se lo puedo hacer después del diagnóstico, no me sirve después del diagnóstico, lo necesito antes, y no se lo cubre. ¿Ya? Entonces, esos son como pequeños detallitos, pequeñas letras chicas que hemos tenido y que ojalá pudieran mejorar en los próximos años, pero después con este tema de la pandemia prácticamente todo esto ha quedado en el tintero, lamentablemente. Ya, esto es importante. Nódulo pulmonar solitario. Yo me acuerdo también cuando estudiaba medicina, un tema que uno le dolía la cabeza y los docentes gozaban con el nódulo pulmonar solitario.
y que lo vemos mucho, 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 y un motivo debería ser importante, quizá uno de los más importantes del médico general no especialista al broncopulmonar, y que con este tema del COVID, como ustedes han visto, uno de los exámenes más importantes de los pacientes con COVID es el escáner, nos ayuda mucho, mucho, incluso cuando sale la PCR negativa, pero si el escáner es similar, se trata como COVID, etcétera. Yo diría que uno de los exámenes fundamentales en el COVID hospitalizado es el escáner. El paciente, perdón, se sobreinfecta, le tengo que hacer un lavado broncoalveolar, dónde está la sobreinfección, tengo que ver el escáner, etc. Y nos hemos encontrado con muchos hallazgos de pacientes que eran fumadores, etcétera, y un nódulo pulmonar. Chuta, además, ¿tendrá un cáncer o no? Bueno, esto es súper importante. En base a las últimas guías, ya, que son estas guías de Fleischner, principalmente las recomendaciones del 2017, del LANRATS 2014, son como las que más usamos, las dos de los extremos. Un paciente que le encontramos un nódulo menor a 6 milímetros, en la práctica no le hacemos nada. Hay una aplicación súper buena para los teléfonos que se llama, búsquenlo ustedes, se llama Nodule, ya, Nodule, nódulo en inglés. Y ahí ustedes ponen los datos del paciente y les sale al tiro. Esto yo, créanme que no me lo sé de memoria, uno cacha más o menos, pero siempre la busco. Siempre cuando me toca un paciente con un nódulo pulmonar, salvo que sea algo ya que uno ve harto, habitualmente lo busco en la aplicación, o por último, se lo muestra al paciente. Mire, esto está súper estudiado, súper actualizado, uno de los temas que se ha gastado más plata en medicina y estudios clínicos, que son los nódulos pulmonares. Los estudios clínicos de mayor gasto en la historia de la medicina han sido estos de screening de cáncer pulmonar. Entonces usted le puede mostrar al paciente, mire, no se lo estoy diciendo yo, lo dicen las guías internacionales, y el paciente siento yo que queda más tranquilo cuando tú le respaldas con evidencia ahí mismo, al lado de él. Entonces, cuando hay un nódulo pulmonar menor a 6 milímetros, o sea, de hasta 5 milímetros, que es un motivo importante de derivación, ustedes no deberían derivarlo, chiquillos, incluso pueden controlar ustedes mismos. Ya puede ser opcional a los 12 meses repetir el escáner, pero recuerden que un escáner no es llegar y hacer un escáner. Un escáner de radiación, son 300 y tantas radiografías, 400 radiografías, equivalente a un año de radiación solar, un escáner de tórax, uno de abdomen, mucho más. Entonces no es llegar y estar haciendo escáner por la vida. ¿Qué significa AS, Annual Screening? Y vamos a hablar un poco más de eso, que también uno podría seguirlo en pacientes con algunos factores de riesgo, que lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Pero en resumen, bajo 5 milímetros no los controlamos, salvo que estén lóbulos superiores, ¿ya? Que los lóbulos superiores dan un poquito más de riesgo. Cuando está entre 6 y 8 milímetros los controlamos a los 6 meses, más de 8 milímetros, y ahí le empezamos a poner ojo, y lo controlamos más o menos a los 3 meses, en esto en lo sólido, o con un PET, que el PET, el rango de detección del PET, para que sea útil, es cuando mide el nódulo más de 8 milímetros, eso también es un datito importante. Hay algunos nódulos que son mixtos, que tienen una parte sólida, ahí consideramos la parte sólida dentro de esa medición, no el nódulo total. Y también están los nódulos en vidrio esmerilados, que también son nódulos que requieren harto tiempo de seguimiento de hasta 5 años. ¿Ya? Pero en resumen, toda esta tablita que les estoy mostrando está en la aplicación, no es necesario que se la aprendan de memoria. Hay unos libros de medicina que a mí me encantan. Me ocupaba harto cuando era becado de medicina interna, y uno le preguntan, curas de cera, y se llama el Tarascon. No sé si ustedes lo tienen. Si no lo tienen, antes uno lo mandaba a pedir de Estados Unidos, lo compraban con el librito ahí en el delantal. Ustedes lo pueden tener en la palma de su mano mediante estas aplicaciones de los celulares, que encuentro yo que es súper útil. Y el lema del Tarascon decía, no es importante que te lo sepas, sino que cuán rápido puedes llegar a la respuesta. Entonces ustedes de repente no es necesario que se sepan los criterios diagnósticos de la simultífan, da lo mismo, sino que haberlos leído en algún momento, saber dónde buscan. ¿Ya? Eso es lo que yo creo que uno tiene que interrogar como docente a los alumnos, no que se sepan criterios diagnósticos que van a quedar guardados en alguna parte de la memoria y eliminados rápidamente. Ya, este es un temazo y uno de los temas que yo debo reconocer que a mí me apasiona. A mí me apasiona el asma en deportista y el cáncer pulmonar. Y dentro de cáncer pulmonar me encanta lo que es el screening de cáncer pulmonar. A ver, hace muchos años, y con esto quiero conectar lo que les dije al principio, que hablábamos que el cáncer pulmonar es debut y despedida. ¿Qué podemos hacer si el tratamiento no ha logrado mejorar mucho en los últimos años? Entonces, ¿qué podemos hacer? Y una de esas cosas es el screening de cáncer pulmonar. Y se intentó buscar de distintas formas. Primero, mediante la citología en expectoración, tratando de buscar células neoplásicas en pacientes fumadores. Entonces, usted es fumador, tiene tos crónicas, sabe que le vamos a hacer un estudio y una citología. ¿De qué sentido? Nada.
Ya, entonces no, mejor vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacerle radiografía de tórax a los pacientes cada 3 meses, una vez al mes, etcétera. Con esto quizás vamos a detectar precozmente el cáncer pulmonar. Nada. Y el 2011 se hizo el National Lung Screening Trial, el estudio hecho con el IST gringo, el NIH, que es el estudio que ha gastado mayor plata en la historia de la medicina, que es lo que le decía, por eso sabemos harto de los nódulos pulmonares. Y este estudio se hizo el 2011 y ¿en qué consistía? En pacientes entre 55 y 77 años, asintomáticos, ya, porque esto no es búsqueda, no es confirmación de cáncer pulmonar, es screening. Es, por ejemplo, cuando las mujeres se hacen la mamografía, cuando las mujeres se hacen el Papa Nicolau, cuando los hombres se hacen el APE, cuando una persona mayor de 50 años se hace la colonoscopia, no me acuerdo qué otro screening hay, que sean útiles. Acuérdense que el screening, se me fue el resumen, los que sepan más salud pública la van a saber, pero un screening tiene que ser en población en la cual yo no estoy sospechando la enfermedad, ¿ya? Que sea de bajo costo y que me cambie la conducta, ya que yo a ese paciente lo pueda tratar. ¿De qué me sirve diagnosticar una enfermedad 100% mortal? De nada, ya, pero una enfermedad que yo pueda cambiar el pronóstico, eso se beneficia. Entonces, esto cumple con las definiciones de screening. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo en gente que tiene riesgo, pero que yo no estoy sospechando la enfermedad, pero no cumple con el costo. El costo es caro. Un escáner, para que se hagan una idea, un escáner estamos hablando de por lo menos 50 lucas. Ya un escáner sin contraste, por lo menos, así como escáner en un centro radiológico más o menos, qué sé yo, FONASA nivel 1, 50, 70 lucas, más o menos ahí nos movemos, de ahí para arriba. Ya, entonces, eh, trataron de hacerles un escáner de tórax anual a estos pacientes con el objetivo de encontrar una reducción de un 20% de la mortalidad. Ese era el outcome. Ya, ¿por qué un escáner de baja dosis? Porque yo les dije que el escáner es radiación y al hacerlo con menos dosis, el pulmón no se ve tan bien. Yo puedo encontrar nódulos pulmonares, le estoy poniendo menor dosis, porque si a una persona de 55 años y yo le empiezo a hacer un escáner hasta los 77 años o 80 años, o sea, por 25 años, le voy a estar poniendo tanta radiación como una persona que estuvo expuesta en Hiroshima, Nagasaki con la Segunda Guerra Mundial con radiación. No es la idea. Ya, entonces, este estudio se detuvo precozmente porque se vio una reducción efectivamente de un 20% de la reducción de la mortalidad a 5 años, ¿ya? Y desde entonces la aseguradora, acuérdense que el sistema de salud gringo, si el sistema de salud de nosotros ustedes lo encuentran penca, el de los gringos es más penca. Ya no tiene prenatal, el postnatal es un permiso de 2 meses, imagínense, no tienen pre-postnatal los gringos, los canadienses tampoco. Y si tú no tienes seguro de salud, prácticamente no estás cubierto con nada. Un sistema de salud para la primera economía del mundo extremadamente mediocre. Y ahí está el Obamacare, todas esas cuestiones que ustedes quizás escucharon. Ya, es un sistema no copiable. Entonces, ahí tuvo que ser incluido dentro de las aseguradoras gringas para poder hacer este examen de screening. Para eso se hizo. Los europeos quedaron con la bala pasada. Los europeos tenían un sistema de salud público, entonces empezaban a hacer screening de cáncer pulmonar, eh, iba a colapsar el sistema. Entonces hicieron otros estudios de seguimiento y hay un estudio de los Países Bajos que era no tan randomizado y también hay un estudio italiano, no, perdón, había un estudio italiano no randomizado y estaba otro de los Países Bajos randomizado que se llama Nelson y ese fue publicado hace menos, creo que como en 2015, 2017 o 2018 y que no hicieron un corte con el 20% de mortalidad, sino que lo siguieron. Y con esto encontraron una reducción de la mortalidad, sobre todo en mujeres, de más de un 50% a 8 años de seguimiento. O sea, una cuestión pero espectacular. Imagínense que un paciente fumador tenga más de un 50% de reducción de mortalidad solamente por hacerle un screening de cáncer pulmonar con un escáner de tórax. ¿Ya? Entonces, si viene alto costo, eh, ¿en qué quedó actualmente las sugerencias de los gringos? Y esto cambió hace poquito, hace muy poquito, hace algunos meses. Lo han seguido expandiendo. Yo les dije al principio era entre 55 y 77 años. Actualmente, entre 50 y 80 años, yo les dije IPA mayor a 30, índice paquete de años. Ahora bajó a 20, una cajetilla al día por más de 20 años, o que hayan dejado de fumar un número importante, un IPA mayor a 20, hace menos de 15 años. Por ejemplo, una persona que fumó
una cajetilla del día entre los 30 y los 50 años, y llega donde ustedes, tiene un IPA de 20 y tiene ahora 55, ustedes también se la deberían hacer, ofrecerle este examen. ¿Qué le digo yo al paciente? Le cuento esto, le digo, mire, ¿sabe qué? En este rigor uno no debería hacer nada porque hay gente que viene a un chequeo. Uno no debería hacer nada, qué sé yo, usted está asintomático, pero mire, le cuento, están estas cosas, los gringos, qué sé yo. Habitualmente los pacientes acceden a hacerse el examen. Ya, ojo, que esto tiene un harto falso positivo, ese es el lado negro de este examen. Tiene harto falso positivo porque muchas veces ustedes van a encontrar un nódulo. Entonces ya no va a ser anual el screening, van a tener que controlarlo en 3 meses, en 8 meses, qué sé yo, según lo que veíamos acá, ¿ya? Porque encontrar un nódulo chico que quizás no era nada, puede que los pacientes vayan a una biopsia de más, etcétera. Pero el dato duro, que es la reducción de la mortalidad, yo es algo que encuentro realmente hermoso, perdón que le ponga tanta emoción, pero realmente me apasiona esto que con este examen, el escáner, podamos detectar estas cosas. Entonces, les hago la invitación a que lo consideren, si su papá fuma, si su mamá fuma, si su abuelito fuma, entre los 50 y los 80 años, fumar un IPA más de 20, convérsele el screening de cáncer pulmonar. Creo que es súper importante, una vez al año, pero se ha visto que incluso puede ser cada 2 años en pacientes que no tienen enfisema. Si ustedes le encuentran que el paciente tiene enfisema, tiene más riesgo. Enfisema son hoyos que hay en el pulmón, enfisemas centrosinarios, hoyos, se quemó el pulmón, ¿ya? Se ve negro, negra esa zona, entonces esos pacientes tienen más riesgo de cáncer pulmonar. Uno debería seguir anualmente al menos hasta los 80 años. Hasta los 80 años, la esperanza de vida en nacer de un niño que está naciendo hoy en Chile, 79 años, 81, si no recuerdo si es mujer, ponerse creativo a los 80 años, llevarle una cirugía, alta morbilidad, mortalidad, quizás no va a ser lo mejor. Entonces siempre cuando pidan un examen, ustedes tienen que recordar, chiquillos, ¿me va a cambiar la conducta? Sí, no, si no me va a cambiar la conducta, ¿por qué pediste ese examen? ¿Ya? Cuando ustedes dejan las indicaciones para el paciente, ya mañana, hemograma, boom, crea electrolitos, ¿te va a cambiar en algo la conducta de tu paciente para mañana? No, no le pida el examen. Con esto lo mismo. Recomendaciones para derivación. ¿Cuándo derivar al especialista? Frente a hallazgos, esta es, creo que es la última diapositiva, por si que se me están aburriendo, que a poquito. Frente a hallazgos en escáner de tórax. Nódulos de menos de 6 milímetros, no los deriven, tienen la aplicación en el celular, nódule. Si es un paciente de alto riesgo, que es los que vimos acá, edad de 50 a 80, IPA más de 20, suspendió menos de 15 años, considerar el screening anual, que acuérdense que es lo que nos ponen acá las guías, AS, Annual Screening, y consejería para dejar de fumar. Por lo menos, ¿ha pensado en dejar de fumar? No, si el paciente está en esa fase precontemplativa, no peleen, ¿ya? No, no les va a ir bien, pero si el paciente ya está en una fase contemplativa, atáquenlo. Y ahí creo que lo que mejor ayuda es derivarlo al psicólogo o al psiquiatra, más que estar dejando ustedes terapia farmacológica. Es una enfermedad mental, es como la obesidad. La obesidad nadie es obeso porque quiera ser obeso, sino que muchas veces generó un circuito de retroalimentación en su cerebro y cuando era niño y se portaba bien le regalaban un helado. Entonces empezó este círculo vicioso de esta persona que cuando, no sé, me fue bien en la pega, ya me voy a comer una hamburguesa, puta, me siento mal porque me comí una hamburguesa y estoy gordo y me da depresión y me como otra hamburguesa y entro en este círculo vicioso. Cortar esos círculos viciosos de la adictivo, lo ideal es que lo vean con un psicólogo o un psiquiatra, psicólogo muchas veces. Ya, pero también hay terapias farmacológicas para dejar de fumar el bupropión, el Champix, etc. Ya, centrémonos en la nuestra. Nódulos de más de 6 milímetros, lo ideal es derivar a un policlínico de cáncer pulmonar o a un broncopulmonar, etcétera, para que haga el seguimiento del especialista. Ya, siempre derivar, chiquillos, se les agradecería mucho que lleguen con la derivación con los exámenes, porque con eso vamos a ver si el paciente es quirúrgico o no es quirúrgico. Si llega un paciente con una muy mala función pulmonar, no lo vamos a poder ayudar. Entonces, ideal una espirometría completa y si es posible, porque esto no se hace en todos lados, un test de caminata en 6 minutos y una difusión de monóxido de carbono, la DLCO o DELCO, que nos dice más o menos, se ve como monóxido de carbono porque tiene una excelente afinidad con la hemoglobina, pero en resumen, lo que yo les digo a los pacientes, cuánto del oxígeno que llega al pulmón logra pasar el glóbulo rojo. Eso es lo que ve la DLCO. Ya una DLCO bajo 40, lo normal es sobre 80. Una DLCO bajo 40 en general no es quirúrgico. Derivar idealmente con el laboratorio general, hemograma, perfil bioquímico, creatinina, pruebas de coagulación, etc. Y si corresponde,
eso se me quedó pegado de antes, si corresponde una notificación, ¿qué es? La hace el broncopulmonar. Frente a un hallazgo en radiografía, ¿cuándo derivar? Porque eso era frente al escáner. En radiografía, una masa es algo mayor a 3 centímetros, siempre lo deberíamos derivar, en lo posible con un escáner de pulmón y con lo mismo que conversamos antes, con la función pulmonar, laboratorio completo, etc. Habitualmente en la radiografía vemos cosas sobre 3 centímetros, por eso les decía que muchas veces la radiografía no sirve. Una neumonía, que un paciente tuvo una neumonía y lo controlan a las 4 o 6 semanas y el foco con condensación sigue, ojo, yo me acuerdo, siempre uno recuerda mucho mejor cuando esto involucra la emotividad, ¿ya? Yo estaba haciendo mi beca de medicina interna en el año 2009, en segundo o tercer año de medicina interna, y una tía de mi señora, estábamos en un asado para el 18 de septiembre, y la veo que se agacha a recoger el perrito, y cuando lo recoge, sube y está un silbido, una sibilancia, como paciente asmática. ¿Tía, usted es asmática? ¿Y eso? ¿Hace cuánto anda? No, hace como 3 meses. Tía, ¿por qué no se ve? Podría ser una radiografía, algo. No fue más que eso en intervención. Fue al médico, le hicieron una radiografía, foco condensación lóbulo superior derecho, le dijeron que era una neumonía, la trataron con antibióticos. Sin tos, sin expectoración, sin fiebre, chiquillo, la clínica manda, ¿ya? Pero bueno, no mejoraba, ya sabe que mejora con un escáner. Escáner, cáncer pulmonar, etapa 4, no fuma ahora, salió nuestros marcadores GFR positivo, se le dejó el atinib, que es una de estas terapias ideales para este tipo de tumores. Finalmente alargó su sobrevida como de 3 meses a un año, si mal no recuerdo. Eh, entonces, terrible, falleció a los 50 y tantos años. Eh, por lo tanto, ojo, siempre cuando vean una neumonía y que no parece neumonía, no es neumonía. Ya controlen siempre con una radiografía tórax. ¿Qué hace el broncopulmonar? El rol del broncopulmonar frente al cáncer pulmonar habitualmente es llegar con el paciente cocinado, listito, al oncólogo para que le dé el tratamiento o al cirujano de tórax para que lo opere. ¿Ya? Cosa que estos dos especialistas que trabajamos de la mano tengan al paciente listito. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Evaluación completa del paciente, anamnesis completa, ya su historial, antecedentes médicos, quirúrgicos, alergia, hábito, medicamento, actividad deportiva, etcétera. Performance status y ECOG, que son unas escalas como de calidad de vida que se ven en el escáner, o sea, perdón, en oncología. Performance status va de 0 a 100%, entonces una persona que se levanta, es funcional, hace todas las cosas, tiene un performance status de 100%. El ECOG 0, 1, 2, 3, 4 donde vemos también como su capacidad funcional, como la capacidad funcional 1, 2, 3, 4, que es parecido. Todo eso también está en las aplicaciones que ustedes pueden tener en las calculadoras, el NetCal, etcétera. No es necesario que se las sepa. Lo vemos con el escáner, resonancia magnética de cerebro, escáner de cerebro, idealmente resonancia magnética de cerebro con contraste, función pulmonar completa, principalmente si el paciente va a ser candidato a cirugía. Si corresponde un PET-CT, si el escáner es evidente en etapa 4, tiene derrame pleural, tiene nódulos en ambos lados gigantes, ese paciente está en etapa 4 y da lo mismo que ustedes le hagan la biopsia. Pero si el paciente tiene solamente una masa en un solo lado, uno dice, ojo, este paciente puede ser etapa 1, 2, puede ser quirúrgico, ahí hay que tener el PET-CT antes de hacer la biopsia. Estos casos siempre los presentamos en reunión clínica, porque hay que pensar, hay que ser bien responsable y uno no siempre lo sabe todo y los colegas habitualmente tienen algo que decir, que algo que uno no vio. Entonces siempre es bueno conversarlo en reunión clínica. Nosotros tenemos una reunión clínica con el radiólogo, con el cirujano de tórax, a veces cuando podemos con el anatomopatólogo y los broncopulmonares. Entonces conversamos todos los días martes estas reuniones, ahora actualmente por Zoom, que es mucho más fácil, no es necesario que uno atraviese sus lugares de trabajo, eso fue una de las cosas buenas de la pandemia, y con eso vemos qué le vamos a hacer, si una broncoscopía, un EBUS, una broncoscopía con ultrasonografía para tomar muestras citológicas de los ganglios linfáticos del mediastino, si vamos a hacer una punción bajo TAP con el radiólogo, una videoterapia con el cirujano tórax, etcétera.
Con eso lo presentamos al comité oncológico y siempre, siempre por GES se tiene que derivar a GES de cáncer pulmonar, pero también a cuidados paliativos. ¿Ya? Y si el paciente está fuera de alcance quirúrgico, lo podemos derivar a protocolos clínicos. Yo tengo un amigo, compañero de la universidad, de Antofagasta, que es Carlos Rojas. Carlos Rojas tiene una fundación que se llama Bradford Hill, lo pueden buscar, Bradford Hill, por si que tienen algún paciente, alguien, amigo. Y Bradford Hill trabaja con muchas industrias farmacéuticas en protocolos clínicos. Entonces yo tengo pacientes que están en etapa 4 un cáncer pulmonar, que le salió una de estas mutaciones positivas, que no está cubierta por el sistema público, y Bradford Hill se lo da gratis al paciente. La moneda de cambio que está dentro de un estudio clínico con seguimiento, pero estamos hablando de terapia, inmunoterapia, de que van, por ejemplo, la inmunoterapia vale como 7 a 11 millones de pesos al mes, que es impagable, la paga Luxi. Entonces, acá está cubierto y se lo dan gratis al paciente. Y pacientes que habrían tenido una sobrevida, yo me acuerdo, de 1 o 2 meses, tengo pacientes que ya llevan 2 o 3 años de seguimiento con mi amigo Carlos o alguno de los colegas de oncólogos. Entonces siempre trabajamos bien de la mano con los oncólogos, son nuestra mano derecha e izquierda. Eso chicos, esa ha sido la presentación y ahora dudas, preguntas, comentarios que ustedes quieran hacer, yo feliz de poder responder.